pertenezcamos, ¿no?, a esa Iglesia universal que es el cuerpo de Cristo y que no deja de ser un gran privilegio que, como yo siempre le digo a los hermanos, nunca vamos a ser capaces de entender y de valorar. Porque el estar en esta mañana, en este lugar, hermanos, es el mayor privilegio que se le puede otorgar a un ser humano. Amén. El regalo que a ti y a mí nos ha sido dado es algo tan grande que yo creo que hasta que no llegue el momento de nuestra muerte o de nuestra partida para encontrarnos con Cristo, no vamos a ser capaces de entender en toda su dimensión. Y a veces vivimos como personas desechadas, personas que no tienen prácticamente nada, cuando la realidad es que tú y yo, hermanos, lo tenemos todo. Amén. Porque tú no puedes tener todo ahí afuera. Puedes tener trabajo, puedes tener salud, puedes tener un buen sueldo, puedes haber comprado un buen piso, puedes incluso tener un apartamento cerquita de la playa, puedes manejar un coche de alta gama. Pero como dice la Escritura, ¿de qué provecho o de qué le aprovecha al hombre si tuviese todo el oro del mundo y perdiere su alma? Has vivido cómodamente, has vivido en deleites durante un tiempo, pero cuando llegue el día señalado por Dios, cuando llegue el momento más importante para el ser humano, yo me pregunto, ¿de qué te va a valer todo eso? En cambio, nosotros que a veces no tenemos todo lo que nos gustaría tener, tenemos un tesoro, dice la Biblia, que ha sido guardado en vasos de barro, es decir, la fragilidad del ser humano, y que nos va a permitir presentarnos delante de Dios y alcanzar lo más importante que un hombre puede alcanzar a lo largo de la vida, que es la salvación de su alma. Amén. Me gusta mucho cuando llega el mes de diciembre, y es una imagen que habréis visto cientos de veces, no tenemos tantos años, pero muchas veces hemos visto, ¿no?, cuando llega el día 22 de diciembre. Es el sorteo de la lotería de Navidad. Y vemos año tras año, ¿no?, como los agraciados, ¿no?, hablando humanamente, festejan y celebran haber recibido, ¿no?, ese premio de la lotería, y vemos cómo abren botellas de champán y botellas de sidra, cómo se bañan, ¿no?, en ellas, y ves una alegría que luego muchas veces no se refleja en aquellos que, como he dicho, tenemos el tesoro más grande y más importante que Dios nos ha dado, que es el regalo de la fe. Porque a veces también ignoramos que la Biblia dice que la fe no es de todos. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pero al final dice la Escritura que pocos que pocos son los escogidos, porque es poca la gente que quiere negarse a sí misma, como dice la Escritura, y entrar en un camino estrecho que te lleva a renunciar a muchas cosas y que te hace vivir una vida muchas veces incomprendida por el resto de la gente. Por eso yo creo que tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. Formar parte de la familia de Dios, formar parte del cuerpo de Dios, formar parte de una pequeña congregación, una gran congregación, es lo más valioso que tú y yo podemos tener a lo largo de esta vida. Porque tú y yo tenemos una esperanza para un mundo, hermanos, que está entrando en unos momentos realmente complicados, realmente difíciles, donde estamos viendo una serie de cosas que no habíamos visto un tiempo atrás y que no presagian nada bueno para aquellos que no tienen a Cristo, pero que sí que presagian la vida del Mesías, para aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Hijo de Dios. Y es tiempo, yo creo, que de actuar de una manera correcta, es tiempo de valorar lo que Dios nos ha dado. Y por eso, en esta mañana, me gustaría hablaros de una serie de imprudencias que muchas veces cometemos los cristianos y que no son el camino por el cual tú y yo debemos de ir. Es muy típico a la hora de escuchar las noticias, de ver los telediarios, ver y oír, noticias que tienen que ver con una serie de actitudes y de comportamientos que el desenlace de ellas nunca es algo bueno. Por ejemplo, hace algunos años salió
en los medios de comunicación la noticia de un joven australiano, no sé si alguno ha oído la noticia o se hizo eco de ella. Era un chico joven, era una promesa del rugby y tenía toda una vida por delante. Pero un día, daros cuenta, mientras estaba con unos amigos, decidió aceptar un reto tan tonto y tan simple como ver quién era capaz de comerse una babosa. Y aquel joven, ni corto ni perezoso, aceptó el reto, se comió aquel animal, y aunque en un principio nada ocurrió, unos días más tarde el joven acabó enfermando. Fue llevado al hospital y los análisis que le hicieron revelaron que el molusco que había ingerido era portador de una enfermedad que se llama meningoencefalitis y que, entre otras cosas, produce dolor intenso de cabeza, náuseas, convulsiones, vómitos y algunos trastornos diferentes. Y aunque por lo general la enfermedad no es altamente peligrosa y tiene cura, ¿sabéis lo que le ocurrió? Que este joven entró en una parada cerebral y permaneció durante 420 días en coma, para luego salir de ese estado y estar 8 años tetrapléjico, es decir, sin poder mover de la cabeza para abajo ninguna parte de su cuerpo por una estúpida imprudencia. Todos hemos oído también la noticia de esos jóvenes que, practicando lo que se conoce como el famoso balconing, que consiste en lanzarte desde una ventana a la piscina más cercana que tienes, ¿cuántos de ellos en ese intento no han calculado mal el salto? ¿No han tenido un percance a la hora de lanzarse a la piscina? ¿Y cuántos de ellos han golpeado contra el suelo por cometer ¿qué? Una imprudencia? ¿Y qué decir de esos jóvenes que se ponen a los mandos de un coche después de haber estado toda la noche ingiriendo alcohol, consumiendo drogas y, por norma general, suelen provocar un accidente que acaba con la vida de personas inocentes que iban tranquilamente por su lugar adecuado, pero se encuentran con un joven imprudente que provoca ¿qué? Que provoca que esas vidas queden truncadas por la actitud de una persona que actúa de manera imprudente. Y así yo creo que podemos pasarnos toda la mañana sacando a la luz noticias y sucesos trágicos que fueron el resultado de la imprudencia del ser humano. Pero lógicamente ese no es el motivo ni el propósito de esta reunión. Por eso a mí me gustaría trasladar todo esto a la parte que a ti y a mí nos corresponde, que es la parte espiritual, y ver cómo curiosamente Dios en su palabra nos llama a guardarnos de esta manera de actuar y por lo tanto a ser personas prudentes. Si os acordáis cuando Jesús comisionó a los 12 apóstoles y los mandó a predicar el Evangelio a todo lugar, les dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? En medio de lobos. Por lo tanto le dijo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos un llamado de Dios a la prudencia, en nuestro caso a la parte espiritual. Pero si hay un lugar de la Escritura donde yo creo que Dios nos advierte de una manera muy especial a comportarnos de manera prudente, ese lo encontramos en lo que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes, donde la Biblia nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 2, hablando de estas jóvenes, que 5 de ellas eran prudentes, pero las otras 5 dice que eran ¿qué? Insensatas. Y esta actitud provocó que ante la venida del esposo, solamente aquellas que actuaron valorando el riesgo y las consecuencias pudiesen entrar a las bodas del Cordero, que debería de ser el gran deseo de todos los que estamos aquí. Y daros cuenta que aquellas 5 vírgenes o aquellas 10 vírgenes, si las miramos a todas en conjunto, todas eran iguales. No había ninguna diferencia exterior en ninguna de ellas. Todas estaban vestidas de bodas, todas estaban preparadas para recibir al esposo, todas llevaban sus lámparas. La diferencia estaba en que unas habían actuado de manera prudente, con una sobrereserva de aceite, mientras que otras habían dejado que ese aceite se fuese consumiendo poquito a poco, y cuando se escuchó en mitad de la noche la voz del esposo,
Esa voz que estamos oyendo hoy en día constantemente desde los púlpitos y que dice hoy más que nunca que Cristo viene, que Cristo está a las puertas, que el mundo se está convulsionando. Si tú no estás actuando de manera prudente, posiblemente te ocurra como aquellas 5 vírgenes y no puedas encontrarte con el esposo. Por eso, si nuestra manera de enfrentar la vida cristiana, hermanos, no es la correcta, si en nuestro caminar delante de Dios manifestamos imprudencia e insensatez, no nos cabe ninguna duda de que no podemos alcanzar el gran objetivo de nuestra fe, que no es otro que poder llegar, como dijo el apóstol Pablo, hasta el final del camino. Amén. Tenemos un privilegio, como os he dicho al principio, pero también, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, y es cuidar lo que Dios nos ha dado. La fe no es una maceta de plástico a la cual no hay que regar, a la cual no hay que poner al sol. No, la fe es algo vivo que puede crecer y que puede disminuir. Y a veces nos hemos equivocado como pueblo de Dios y decimos, nos hace falta una fe pequeña en un Dios grande. Eso es mentira. Una fe pequeña no te lleva a ninguna parte. Necesitas una fe grande en un Dios grande. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo alabó a lo largo de las Escrituras. En ningún momento verás a Jesús alabando una fe pequeña. ¿Por qué? Porque fe pequeña era lo que tenían los apóstoles. Y cuando Jesús los enfrentaba, se enfrentaban con momentos difíciles, Él les decía, ¿hasta cuándo he de soportaros? ¿Hombres de qué? De poca fe. Ahora bien, cuando delante de Jesús se presentaban aquellas personas que manifestaban una gran fe, eran alabados por Cristo. Aquel centurión que le dijo a Jesús, no hace falta que vayas a mi casa, di una palabra y mi siervo saldrá. Y Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado que tanta fe. La mujer que tocó el manto de Jesús, grande es tu fe, le dijo Cristo. Y nosotros necesitamos hoy cuidar nuestra fe como nunca lo hemos hecho antes y procurar que nuestra fe vaya aumentando y no vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque en una fe pequeña, hermanos, no lograremos grandes cosas. Necesitamos que nuestra fe sea ¿qué? Una fe grande. Y por lo tanto debemos de cuidar de esa salvación que Dios nos ha dado, porque la Escritura nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 2 y a partir del versículo 1, es una de esas muchas advertencias, ¿no?, que encontramos a lo largo de la Escritura y que nos dice, por tanto, es necesario, dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, es decir, que prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo, no sea que nos deslicemos. Y la palabra deslizar significa pasar de largo. Es como cuando tú vas en tu coche e intentas frenar, pero te pilla en esa época de frío, donde la carretera está helada y tú pones el pie en el freno, pero ¿qué hace el coche? El coche sigue hacia adelante y no hay que ir a lo tiempo. Y Dios nos está diciendo, es necesario que hoy en día, con mayor atención, atendamos a las cosas que estamos oyendo, porque tenemos el peligro de ¿qué? De deslizarnos. Y ahora dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, se pregunta el escritor de la carta a los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por lo tanto, hermanos, imprudente es aquel que no se ocupa de su salvación con temor y con temor. Y es que no podemos olvidar que la fe que ha sido una vez dada a los santos, como os he dicho, necesita de un cuidado y necesita de una atención para que no se convierta en una fe muerta. Porque hay gente que dice tener fe, y yo no niego que tenga fe, pero una fe muerta no vale para nada. Y el mayor ejemplo de una fe muerta es la fe que profesa el diablo y es la fe que profesan los ángeles caídos. Porque ellos creen en Dios más que cualquiera de nosotros, porque tienen el privilegio y la oportunidad de ver a Dios. Pero luego sus obras no se corresponden con ¿qué? Con su fe. Y por lo tanto esa fe no vale absolutamente ¿para qué? Para nada. Hay muchas personas en la calle que dicen creer en Dios, y yo no lo pongo en duda, que puedan creer en Dios. Pero ¿dónde está la demostración de esa fe?
¿Dónde están las obras que siguen a una fe viva, a una fe real y a una fe verdadera? Porque la fe, dice la Escritura, que se manifiesta por medio de ¿qué? Por medio de las obras. Por lo tanto, nosotros necesitamos ocuparnos de esa fe que nos ha sido dada con temor y con temblor, sobre todo ¿para qué? Para que podamos manifestar al mundo que tenemos algo que es diferente. Si yo no solamente soy cristiano porque vengo a un lugar como este, sino que yo me considero un seguidor de Cristo, porque mi manera de ser y de enfrentar la vida es diferente como lo hace el resto de la gente. Porque si mi fe o mi vida cristiana se reducen a estas 4 paredes, vamos a salir muy mal parados. Necesitamos que el mundo pueda conocer, pueda ver y pueda entender que en nosotros hay algo distinto a ellos. Amén. Dice la Escritura que cuando la gente miraba a los discípulos de Cristo, se maravillaban. ¿Por qué? Porque siendo hombres del vulgo, es decir, siendo hombres sin letra, siendo hombres sin estudios, siendo rudos pescadores como eran, los 3 años que pasaron con Cristo marcaron su vida de tal manera que el mundo sabía que habían estado con el Maestro. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿se nota en tu vida que tú eres diferente? La gente que hay a tu alrededor capta que tú no actúas como la gente que hay a su alrededor. Y no hace falta que te vean entrando a este lugar, no hace falta que te vean con una Biblia debajo del brazo. Yo te pregunto si en tu día a día, cuando salimos a la calle, cuando salimos a nuestros trabajos, la gente se da cuenta de que somos diferentes. Porque si no somos capaces, hermanos, de marcar la diferencia, algo está fallando en nuestras vidas. En mi trabajo, los compañeros tienen por costumbre, cada vez que llega un cumpleaños, cada vez que llega un santo, pues han tomado la costumbre de invitar al resto de los compañeros a cerveza. Entonces, allí cerveza va, cerveza viene. Y ojo, yo no estoy diciendo que beberse una cerveza sea un pecado, pero yo desde que empezó aquello, yo siempre les dije, por favor, a mí una Coca-Cola. Y entre otras cosas, primero porque a mí la cerveza no me gusta, y segundo porque como no estoy acostumbrado a beber, pues a mí una cerveza se me sube a la cabeza y no sería capaz de trabajar. Pero el simple hecho de que si hay 15 cervezas, entre esas cervezas hay una Coca-Cola, para ellos eso marca ¿qué? Marca la diferencia. Y a mí me llaman el de la Coca-Cola. El de la Coca-Cola, soy el de la Coca-Cola, soy el raro, el que no bebe ¿qué? El que no bebe cerveza. Y a veces con gestos tan simples y tan sencillos estamos ¿qué? Estamos marcando la diferencia, porque Dios nos ha llamado, hermanos, entre otras cosas, a ser sal y a ser luz en medio de la oscuridad de este mundo. Amén. Y para ser sal, y para ser luz, y para poder brillar, tenemos que acercarnos a la fuente de la luz, que es nuestra comunión y es nuestra relación con Cristo. Porque tú no puedes brillar por ti mismo y tú no puedes brillar con una luz propia, sino que solamente podemos brillar con la luz que viene de Dios. ¿Os acordáis cuando Moisés subió al monte a estar en la presencia de Dios? Dice la Escritura que él estuvo durante 40 días y 40 noches en comunión directa con Dios, en una relación que ningún ser humano ha tenido a lo largo de la historia y que no va a volver a ver, yo creo que nadie que tenga esa intimidad con Dios. Y dice la Biblia que después de estar 40 días con el Eterno, dice que cuando Moisés bajó del monte, dice que su rostro brillaba. Y fue tanta la gloria que había en Moisés, que dice que tuvo que colocarse un velo, una especie de burka, para que el pueblo, que era un pueblo lógicamente idólatra, no acabase colocándolo en un altar y adorándolo. ¿Os dais cuenta? Comunión con Dios, un reflejo de la gloria, ¿en quién? En el rostro del Señor. Y cuando más me acerco a Dios, cuando más me ocupo de las cosas espirituales, cuando más me acerco a esa vida que debo de mantener dentro de mí, más voy a ser capaz de ¿qué? De marcar la diferencia. Porque cuando la vida de Cristo no está dentro de mí, es imposible que yo la pueda manifestar a este mundo. Y ojo, os voy a decir algo, realmente yo creo que es lo que debería de ser. Brillar en un mundo con tanta oscuridad no tiene que ser nada difícil para nosotros.
Porque el mundo es un mundo perverso, el mundo es un mundo completamente oscuro, el mundo es un mundo completamente contrario a la voluntad de Dios, y hoy en día yo creo que es más fácil brillar que nunca, pero para poder brillar necesitamos antes habernos acercado ¿a qué? A la fuente de nuestra salvación. Por eso la Escritura nos dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 12, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Y algunos dicen, y hablaba con Manuel de esto, algunos dicen: si no te ocupas vas a perder tu salvación. Y otros dirán: no la vas a perder porque no la puedes perder. Mira, en este versículo ni unos ni otros llevan la razón. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a sí misma, y Filipenses capítulo 2 versículo 12 se tiene que interpretar en el versículo 13, que dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Y la Biblia nos da la respuesta: porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la medida en la que tú te ocupas, en la medida en la que tú trabajas en las cosas espirituales, Dios te va a dar la fuerza y el ánimo para seguir hacia adelante. La palabra producir que utiliza aquí el apóstol es de donde se deriva nuestra palabra energía. Eso que está tan caro hoy en día y que nos cuesta tanto pagar, es lo que Dios produce en mi vida cuando yo me acerco a Dios. Es decir, para que lo entiendas, cuando yo tengo relación y yo tengo comunión con Dios, se produce el mismo efecto que cuando tú coges el cargador de tu móvil y lo conectas ¿a qué? A tu teléfono. ¿A que esto sí que lo entiendes? Esto lo entendemos perfectamente, porque sin el móvil no podemos vivir. Hoy en día salir sin móvil a la calle es como salir desnudo. Es decir, nos falta algo, y nos preocupamos ¿de qué? De que el móvil esté 100% cargado. Y si el día va a ser muy largo, nos preocupamos porque la power bank del móvil también esté ¿qué? Cargada y llevemos una batería ¿qué? Extra, aparte del cargador del coche. ¿Por qué? Porque si el móvil se te acaba, pues no menos que el fin del mundo está por llegar. Y hay una preocupación porque el teléfono esté ¿qué? Cargado. Y yo me pregunto, ¿y esa preocupación existe también en la vida espiritual? ¿Acudimos a Dios buscando la carga para nuestros espíritus? ¿Acudimos a la Biblia para conectarnos directamente con ella o a través de ella con Dios? ¿Acudimos cada mañana a la oración para tener comunión y para tener relación con Dios? ¿Buscamos día a día de las cosas de Dios? ¿Buscamos de aquello que nos llena a plenitud? Porque si no es así, nuestra vida espiritual es tan débil, tan débil, tan débil, que somos incapaces de brillar en este mundo de oscuridad. Y no tenemos ni la fuerza ni la energía para poder seguir hacia adelante. Porque eso se produce cuando ¿qué? Cuando yo me acerco a la fuente de la vida. Él es el que me otorga la vida, Él es el que me otorga la gracia. ¿Para qué? Para poder seguir luchando y para poder seguir batallando. Por eso, hermanos, imprudente para mí es la persona que no se ocupa de su salvación con temor y con temor. Y no solamente es una imprudencia, sino que es una falta de agradecimiento para aquel que nos ha dado absolutamente todo. Ya no es cuestión de cuidar mi salvación por si se pierde o no se puede. No. Es cuestión de ocupar mi salvación o de ocuparme de mi salvación como agradecimiento a lo que Dios ha hecho por mí. Lo hemos celebrado esta mañana, hemos recordado el pan y hemos recordado el vino, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tenía por qué morir por nosotros.